Radio Ornán Nandayure se ha tomado la tarea de que todos los miércoles usted reciba una edificante enseñanza sobre la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero a mí me gusta mucho que me enseñen. Me gusta saber lo que quizás nunca había entendido. Una vez conversando con un señor de Nandayure, yo le empecé a hablar temas de la Biblia y él me decía, yo nunca me imaginé que la Biblia decía eso. Y qué bonito es que uno escuchar algo nuevo y algo que le dé paz a su corazón, algo que lo edifique, algo que le enseñe. Pues eso es lo que Radio Ornán Nandayure, que es activo y fuerte en el reino de Dios, es lo que pretende, enseñarte lo que quizás nunca habías escuchado. Acabamos de pasar una semana muy hermosa, acabamos de pasar una semana donde la gente celebra de Jesús. La gente celebra que Jesús murió y se le llama Pascua. Pero yo quisiera enseñarte, quizás nunca lo has escuchado y si ya lo has escuchado, pues qué bueno que ya lo has escuchado, pero yo quisiera enseñarte qué es Pascua, qué significa Pascua y qué fue en realidad lo que sucedió con la muerte de Jesús y quiénes eran los que celebraban la Pascua y en qué momento el Señor termina con esta celebración para instituir otra fiesta hermosa que nosotros debemos de celebrar. Entonces yo le llamé a esta enseñanza de la Pascua a la Santa Cena y es todo un proceso. Me vas a estar viendo que vuelvo la cabeza para allá porque no quiero perderme ni un punto y tengo la enseñanza escrita aquí en mi computadora. Entonces por eso voy a estar viendo para no perderme ni un detalle. Yo le pedí dirección a Dios sobre esta enseñanza y yo estaba leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 17 en adelante. Y ahí es donde Jesús hace una convocatoria a sus discípulos. Él manda a 2 de sus discípulos para que preparen el lugar donde él iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, porque Jesús siempre celebró las fiestas solemnes de los judíos, porque Jesús era judío, como José y María también eran judíos. Entonces Jesús iba a ir a celebrar con sus discípulos que eran judíos, iba a ir a celebrar la Pascua. No se dice otra cosa, iba a celebrar la Pascua. La Pascua, entonces ellos iban a un aposento y ahí iban a comer el cordero. Pero para esto vamos a ir a la tradición, vamos a ir donde Jesús, el Padre Celestial, Jesús todavía no había venido a la tierra en el Antiguo Testamento, y el Padre Celestial le ordena al pueblo de Israel que debe celebrar esta fiesta y se convierte en una fiesta solemne. ¿Qué es una fiesta solemne? Que la iban a celebrar todos los años, pero resulta que sí la celebraban todos los años hasta que Jesús la cancela ya. Pero vamos a verlo, vamos. En el libro de Éxodo, si nosotros nos vamos al segundo libro de la Biblia, tan importante que tengan la Biblia y que lean la Biblia, en el segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo, significa salida, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. El pueblo de Israel pasó por varias esclavitudes, pero una de estas dolorosas era en Egipto. Ellos estaban esclavos. Ellos eran muy oprimidos por Faraón. Entonces ellos claman a Dios, a su Padre Celestial, al Dios que ellos habían conocido, y le decían a Dios que los liberara. Entonces Dios está dispuesto a liberarlos. Si lees el libro de Éxodo, vas a darte cuenta de todo lo que yo te estoy diciendo, porque yo hablo según la palabra, no según alguien me enseñó, no según alguien me contó. Y yo digo todo, sí, en mi tiempo, cuando yo estaba pequeña, existían unos muñecos que le decían porfiados.
Y esos muñecos eran así redondos y solamente hacían así. Y a veces nosotros nos comportamos como porfiados. Todo lo creemos y solo hacemos así. Pero tenemos que comprobarlo con la palabra de Dios. Bueno, resulta que Dios decide liberar al pueblo de Israel de Egipto porque escucha el clamor que estaba oprimido el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando del pueblo de Israel. La Biblia no menciona otro pueblo en este momento que estamos estudiando este tema, solo el pueblo de Israel. Entonces, como ya lo sabes y lo has visto en las películas de los 10 mandamientos, de esas películas, que el Señor eligió a Moisés para que fuera a liberar al pueblo de Israel. Cuando Faraón se endurece su corazón, Faraón no quiere dejar ir al pueblo, Dios manda 10 plagas. Ya has oído de todo esto y ya lo viste en la película. Dios manda 10 plagas, pero como Faraón sigue endurecido, la última plaga es la muerte de todos los primogénitos del pueblo de Israel. Del pueblo de Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés, y aquí en Éxodo 12 es donde Dios le manda a Moisés que deben elegir un cordero el día 10 del primer mes del año judío, y que tenían que escoger ese cordero sin mancha, perfecto, no tenía que tener ningún defecto, y que el 14 de ese mes debían sacrificarlo. Y esa noche debían de poner la sangre de ese cordero en los postes de las casas de los judíos, porque la muerte iba a llegar a matar a los primogénitos de Egipto, de esa nación. Pero si los linteles de la casa de los judíos tenían esa sangre ahí puesta, los primogénitos judíos no iban a morir. ¿Estás entendiendo el objetivo que tenía este cordero? Era librar de la muerte a los primogénitos judíos. El objetivo de la sangre de este cordero antiguo era librar de la muerte. Vean qué tremendo. Entonces, a toda esta fiesta donde ellos iban a escoger un cordero el 10 del primer mes judío, que es Nisan o Abid, empieza en la última quincena de marzo y la primera quincena de abril. Por eso la semana llamada Santa se escoge siempre entre la última quincena de marzo y la primera quincena de abril, porque ese fue el mes judío que el Señor dijo que se celebrara esta fiesta solemne. Así lo hicieron ellos. La muerte pasó y no tocó a los primogénitos judíos, sino que tomó a los primogénitos egipcios y al hijo de Faraón. El primogénito de Faraón también muere con esta última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, se siguió celebrando esta fiesta año tras año. Se siguió celebrando esta fiesta y llegamos al Nuevo Testamento, donde nace Jesús, y vemos que José y María subieron a Jerusalén a celebrar esta fiesta cuando Jesús tenía 12 años, que es cuando Jesús se les pierde y ellos se desesperan, lo van a buscar y lo encuentran hablando con los sacerdotes. Pero era que habían subido, cuando dice la palabra subir, era que iban a Jerusalén. Y ellos habían subido a Jerusalén, habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Luego volvemos a ver a un Jesús que llega al templo a celebrar la Pascua, y es cuando encuentra que en el templo estaban vendiendo ovejas, corderos, para hacer negocio, porque iban a celebrar la Pascua. Ya el pueblo de Israel había perdido la visión de que tenía que elegir un cordero bien bonito, criado por ellos. Ya no, ahora ya era muy fácil irlo a comprar el templo. Entonces los mercaderes empezaron a hacer negocios, y es cuando el Señor se pone muy bravo en el templo y dice que su casa no es cueva de ladrones. Era que iba a celebrar la Pascua.
Muy bien, entonces, para que entiendas la importancia de la Pascua, llegó el Nuevo Testamento, igual se celebraba la Pascua, Jesús celebraba la Pascua con su familia, sus papás, y también por las Pascuas que menciona el Nuevo Testamento, era donde se iba calculando la edad de nuestro Señor Jesucristo. Llega el momento en que Jesús ya le quedan días para morir, iba a ser sacrificado por nosotros, porque este era el Cordero del Nuevo Testamento. El Cordero del Antiguo Testamento era físico, era un animal, porque los israelitas andaban por vista, para ellos todo era material, era así, literal, era físico. Pero en el Nuevo Testamento todo se convierte en espiritual. Aquel cordero material, aquel animal del Antiguo Testamento, venía a representar el cordero espiritual del Nuevo Testamento, que era nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a comprobar, no te preocupes, porque ya lo vamos a comprobar. Entonces, cuando Jesús ya está listo para morir, cuando se iba a celebrar la Pascua, que el Señor le dice a los discípulos, a 2 de ellos vayan a alistar el aposento donde vamos a celebrar la Pascua, porque Jesús, como era judío, Jesús cumplió todos los puntos de la ley que el Señor le dijo a Moisés que tenía que cumplir. Entonces Jesús también tenía que celebrar la Pascua como buen judío, como buen hebreo. Llega el momento en que él se va con sus discípulos a celebrar la Pascua. No pierdas la dirección de que aquella sangre del cordero antiguo que se ponía en los postes de las casas era para librarlos de la muerte. Bueno, Jesús iba a ser sacrificado para librarnos a nosotros de una muerte eterna. Esta fiesta se sigue celebrando. Jesús se va al aposento donde sus discípulos llegan y prepararon el aposento donde se iba a celebrar la Pascua. Jesús con sus amigos, con sus discípulos. ¿Cómo hacemos para entender que aquel cordero, como dice Romanos, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas? Entonces, aquello que se escribió en el Antiguo Testamento es tan importante porque nos explica el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 12, Éxodo del Antiguo Testamento, vemos un cordero pascual, donde el Señor manda a que se celebre esa Pascua. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 8, versículo 32, dice así, te lo voy a leer en la palabra, dice, como oveja o cordero a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Está hablando de Jesús. Aquel cordero fue llevado al matadero, lo mataron. Este cordero del Nuevo Testamento fue llevado y lo mataron, también lo sacrificaron para que esa sangre derramada tuviéramos nosotros perdón de pecados cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, y el Señor entonces nos hereda la vida eterna. Vamos a morir, vamos a tener la muerte de este cuerpo físico, de este cuerpo mortal, pero nos espera una vida eterna con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aquel animal del Antiguo Testamento, según Éxodo capítulo 12, versículo 5, tenía que ser perfecto. Dice ahí donde Dios les habla, les dice que es un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, hablando de Cristo, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué hermoso. Por más que inventen cosas de Jesús, por más que hablen blasfemias de Jesús, como se ha prestado mucha gente, Jesús fue sin pecado.
aquel cordero del Antiguo Testamento debía ser sin mancha, debía ser un cordero perfecto. Este cordero del Nuevo Testamento era perfecto porque no se halló pecado en él. Seguimos aquí. Aquel cordero del Antiguo Testamento libraría al pueblo de toda plaga de mortandad, dice el versículo 13 de Éxodo 12. El cordero que es Jesús en el Nuevo Testamento, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y Juan el Bautista le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿quién es el mundo? ¿A quién le quita el pecado Jesús? Aquellos que se arrepienten verdaderamente de sus pecados y entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo. El Cordero del Antiguo Testamento, el Señor lo llamó Pascua. Si usted lee el versículo 11 de Éxodo 12, dice, es Pascua a Jehová, o Pascua a Yahvé, o Pascua a Dios. El Cordero del Nuevo Testamento, según primera carta de Corintios del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Te das cuenta? Esta fiesta el Señor la llamó en el Antiguo Testamento Pascua. Sacrificaban un cordero. En el Nuevo Testamento, en primera carta de Corintios, el Espíritu Santo nos está diciendo que esa Pascua es Cristo. ¡Qué hermoso! El cordero del Antiguo Testamento debía celebrarse el día 14 del mes primero, llamado Nisan o Abid. Pues entonces déjame decirte que Cristo fue sacrificado. Cuando ellos estaban preparando la Pascua, según Lucas nos dice, 22:7, Cristo fue sacrificado, era el cordero inmolado en esa misma fecha, 14 de Nisan. ¡Qué hermoso! Entonces, resulta que esta fiesta se le dio a los judíos, pero el apóstol Pablo nos enseña en primera carta de Corintios que ahora nosotros debemos celebrar la cena del Señor. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor la noche que fue entregado. Vean qué hermoso. Y entonces él dice el significado del pan. Este es mi cuerpo, que por vosotros es molido, es entregado. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y entonces viene el apóstol Pablo a enseñarle a los gentiles, ya no al pueblo judío, la cena del Señor. Por eso ya nosotros no celebramos toda una semana, porque Cristo resucitó. Él no está en esa tumba, ya esa tumba está vacía. Esa tumba no tiene ni restos de nuestro Señor Jesucristo, porque al tercer día el Espíritu Santo sopló sobre él y él se levantó de esa tumba fría y nos dio la vida eterna, nos dio perdón de pecados, y ahora tenemos que celebrar la cena del Señor. Ese día que el Señor fue a ese aposento a celebrar la Pascua, tomó la Pascua, sí, pero instituyó la Santa Cena. Déjame decirte, instituyó la Santa Cena. Él, en primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 26, él dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero al comer el pan y beber de la copa, ya no tenemos que celebrar toda una semana, porque además eran los judíos quienes tenían que celebrarla. El Señor vino a instituir la cena, y todas las veces que comamos ese pan y bebemos de esa copa, porque todos tenemos que beber de la copa, no solo unos cuantos, sino todos comemos del pan y todos bebemos de la copa, estamos celebrando la cena del Señor y estamos anunciando su muerte
hasta que Él venga. También dice el Evangelio de Juan 6:26, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces quiere decir que debemos de permanecer en el Señor, debemos de tomar de esa copa, comer de ese pan. Es lo único que tenemos que hacer, y qué hermoso hacerlo con los hermanos en la congregación. Así es que esto, Pascua significa fiesta, según primera carta de Corintios, significa fiesta. Celebramos una fiesta al comer el pan y beber de la copa. Ya no hay necesidad de hacer tanta cosa, porque si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que esa semana, no hay ninguna semana que se parezca a la que la gente celebra hoy en día. Así es que leamos la Biblia, aprendamos de ella y hagamos la voluntad del Señor. Entonces tendremos la vida eterna. Dios te bendiga y te guarde, y siempre Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y ponga el Señor en nuestras vidas la paz. Shalom.